Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor. También saludamos a nuestros amigos que nos ven por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día continuamos con nuestra serie El sacrificio de Jesús. Este es el tema número 5 para los que anotan. Amén. Amén. Y hoy día vamos a ver una enseñanza preciosa: la pasión y la muerte de Cristo, primera parte. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos 47 al 49. La pasión y la muerte de Cristo, primera parte. Mateo capítulo 26, versículos 47 al 49. Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 26, versículos 47 al 49. Así dice el Señor: que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Entonces, la semana pasada vimos, gloria a Dios, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Se acuerdan? Amén. Y ahí estaba orando Jesús. Había, gloria a Dios, una afectación en su mente, en el corazón de Jesús, por todo lo que le iba a sobrevenir. Aleluya. Y después de que 3 veces oró el Señor Jesús allí en el huerto del Getsemaní, dice que vio a sus discípulos que estaban durmiendo. Les decía: descansen, porque mi hora ha llegado. El que me ha entregado ha de venir. Gloria a Dios. Y esa es la continuación. Vamos a ver la pasión y la muerte de Cristo. Ahora vamos a ver la parte física. Y esta es su primera parte. Dice, versículo 47: mientras todavía hablaba, o sea, cuando estaba diciendo ya viene el que me va a entregar, dice que en ese momento, ¿qué? Vino Judas. Y aquí vamos a responder varias preguntas, porque de cómo Judas sabía dónde estaba Jesús con los discípulos, lo vamos a ver más adelante. Pero la principal pregunta: ¿de dónde estaba viniendo Judas? De haber ido a hacer su negocio. Después de haber ido a hacer, gloria a Dios, el convenio con el sumo sacerdote, con los fariseos, con el Sanedrín, y le habían pagado 30 piezas de plata. ¿Quién sabe? Tal vez estaba cargando ahí las 30 piezas de plata. Después de esa traición, de ese convenio para traicionar al maestro. ¿Qué más dice? Vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos. Hermanos, ya se los he dicho muchas veces: los peores enemigos de Cristo y del cristianismo son los de la misma iglesia. No es la gente de afuera. A la gente de afuera, al borracho, al pecador, al adúltero, al idólatra, al brujo, no le importan las cosas de la iglesia. Pero siempre los peores enemigos se van a levantar desde la misma iglesia, ¿sí o no? Cuando se predica la palabra de Dios, cuando se enseña la palabra de Dios, la enseñanza es bíblica, la gente se levanta, ¿sí o no? Te agreden, te ofenden. ¿Por qué? Porque siempre ha sido así. No les gusta el mensaje del Señor. ¿Y por qué había mucha gente con espadas y palos? ¿Por qué no fue solamente Judas y tal vez con un hombre, con un soldado romano? ¿Por qué fue mucha gente? Mucha. No eran unos. Muchos piensan que eran alrededor de unas 100 personas, hermanos. Y no estaban desarmados. Estaban con palos y con espadas. ¿Por qué? Para detener un solo hombre, hermanos. Porque Judas, los fariseos, ya tenían antecedentes del poder que se manifestaba en Jesús. ¿Sí, hermano? Había evidencia, lo habían visto. Por eso, hermanos, los judíos no eran inocentes.
Judas no era inocente. Con Judas no se cometió una injusticia, porque había evidencia en Jesús del poder que salía de él, porque echaba fuera demonios, los ciegos veían, a los cojos les crecía el pie, a los mancos les crecía la mano, resucitaba muertos. Entonces ellos dijeron: no, Jesús es peligroso, es de temer, porque si usa su poder, estamos perdidos. ¿Están entendiendo? Es por eso que había mucha gente armada. Gloria a Dios, aleluya. Pero vamos a ver este mismo pasaje en Juan capítulo 18, versículos 1 y 2. Ya les he dicho que vamos a usar varios de los evangelios. ¿Por qué? Porque cada quien le dio su enfoque. Gloria a Dios. Es la misma historia, pero hay algunas cosas que a algunos de los escritores de los evangelios se les fue, pero hay algunos que sí los registran. Por eso vamos a ver, gloria a Dios, por eso estamos viendo en este estudio los 4 evangelios. Amén. Amén. San Juan capítulo 18, versículos 1 y 2. Miren lo que dice. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, o sea, el huerto de Getsemaní, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Entonces, podemos ver claramente que Judas conocía cuáles eran los lugares donde paraba Jesús. Sabía exactamente, era un hombre de confianza. Gloria a Dios, que se había levantado contra el maestro. Por eso es que cuando fue a hacer su trato con los fariseos y le pagaron las 3 piezas de plata, él directamente les llevó donde estaba Jesús, porque él conocía dónde se reunía Jesús con sus discípulos. Inclusive muchas veces Judas estuvo en ese mismo lugar con Jesús. Aleluya. Sigamos avanzando, versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, miren, una compañía, y una compañía, gloria a Dios, más o menos tenía como 300 soldados, hermanos. Eran más de 100. Gloria a Dios. Y alguaciles de los principales sacerdotes. Más o menos, para que ustedes entiendan, eran los hombres de seguridad. Gloria a Dios, aleluya, del Sanedrín. Y de los fariseos. Aleluya. Fue allí con linternas, antorchas y con armas. Seguramente no solamente había espadas, tal vez había lanzas, porque los soldados también llevan lanzas, llevan espadas, ¿sí o no? Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, miren la soberanía de Dios. A Dios nada le toma por sorpresa. Él ya sabía lo que le iba a suceder, lo que le iba a venir. Y aquí nuevamente vemos cómo Dios, en su soberanía, controla y sabe todo. Se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Hermanos, la frase yo soy significa el Todopoderoso. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, ¿se acuerdan que cuando Moisés se encontró por primera vez con el Señor allí en una zarza ardiendo? Y le dijo el Señor: vas a ir y vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Moisés le dijo: Señor, pero si me preguntan quién es el que me está enviando, ¿qué les voy a decir? ¿Qué le dijo el Señor? Yo soy, me envía. Yo soy el que soy. Diles que envía. Y la frase, hermanos, yo soy, proclama la conciencia que Dios tiene de sí mismo. Al decir yo, implica la autosuficiencia divina. Ahora, esto no habla de orgullo, de que él dice: no, ¿quién come? No.
sino que Él no necesita de ningún hombre para subsistir, para existir. Él siempre existió. Y también es una declaración de la absoluta soberanía e inmutabilidad de Dios. Por eso es que en una ocasión, ¿se acuerdan en San Juan cuando dice: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo? Los judíos se enojaban. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo a sí mismo Dios. Porque es Dios Jesús, ¿sí o no? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Y miren, quiero resaltar la segunda parte. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Lastimosamente, hermanos, de este versículo, muchos pastores dicen que, gloria a Dios, hay una doctrina que apareció, que es reciente, esto no se conocía ni en la iglesia primitiva, ni en la iglesia de los primeros 300 años, ni tampoco entre los cristianos de la Reforma. Esto apareció más o menos por los años 50, y es el de tumbar gente. Y dice, no, cuando sientes la presencia de Dios, ¡pah!, te caes, y todos patas arriba. Y se agarran desde este versículo. Cuando Jesús dijo yo soy, cayeron. Pero, hermanos, en primer lugar, eso es una mentira. Porque aquí Jesús no se está presentando a los cristianos, no se está presentando a su iglesia. Estos eran sus enemigos, eran hombres impíos y pecadores, ¿sí o no? Amén, gloria a Dios. También agarran el texto cuando Pablo iba camino a Damasco, ¿se acuerdan? Y dice que ante la presencia de Dios cayó a tierra. Pero recordemos que en ese tiempo Pablo todavía tampoco era cristiano, entonces todo eso es una falacia, eso es una mentira. Ahora, yo no digo que ante la presencia de Dios no caeríamos rendidos, ¿sí o no? Porque la presencia de Dios es maravillosa, es poderosa. Pero yo creo que uno caería postrado delante del Señor, ¿sí o no? Amén. Y no patas arriba como se ve hoy día en las iglesias, hermanos. Y tampoco es un show para hacerlo semanalmente. Gloria a Dios. Entonces, lastimosamente hoy día muchos pastores tuercen estos textos y hacen todo un desorden dentro de la iglesia. Pero esto no tiene base bíblica. Cuando Jesús dijo yo soy, estaba diciendo yo soy Dios. Y ante ese nombre, ¡puf!, cayeron todos a la tierra. Imagínense cómo se levantaron, todos turbados, asustados. Y nuevamente Dios estaba manifestando. Nuevamente Jesús estaba manifestando que era quien decía. Jesús era el Cristo. Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí o no? Amén. Entonces no tenían forma de rebatir eso, porque había evidencia, había señales. ¿Están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a seguir avanzando. Versículo 7. Volvía pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Miren, hermanos, cómo Jesús defendió a sus discípulos hasta el final. Y quiero darles una buena noticia. Jesús sigue haciendo lo mismo por nosotros. Amén. ¿Quién es nuestro abogado defensor? ¿Quién intercede por nosotros delante del Padre? Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dijo Pablo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. ¿Qué? Nada puede separarnos del amor de Cristo. Amén, gloria a Dios. Porque Él sigue defendiéndonos. Y lo va a hacer hasta el final. Amén. Cuando estemos ese día en el juicio. Este es mi hijo. Pasa, ven al gozo de tu Señor. ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. ¿Sí o no? Aleluya. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Amén. Eso es lo que Él hace siempre con sus hijos, con su iglesia. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha.
y el siervo se llamaba Malco. Ahora, ¿por qué Pedro estaba agarrando una espada? ¿Por qué justamente él? Seguramente, gloria a Dios, después de la revelación que Dios le dio acerca de que Jesús es el Cristo, el Mesías, él no entendió que nuestra batalla, nuestra lucha, no es de carne, no es de pelea, no es que vamos a agarrar armas y pum, 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 vamos a matar a los impíos o a los que no creen, no. Nosotros tenemos una lucha espiritual. Eso dice la Biblia, ¿sí o no? Amén. Pero este Pedro, yo me imagino que fue el fundador de los cruzados. ¿Se acuerdan cómo eran los cruzados? Y a la gente, gloria a Dios, a plan de espada, querían convertirlos a Cristo. Pero esa no es la forma, no se puede obligar a nadie. Cada quien sabe cómo va a vivir en este mundo. Si un día después está sufriendo, está llorando, bueno, sabrá, porque esa es su decisión. Dios no te va a obligar a elegirlo. Dios no te va a obligar a aceptarlo, no te va a amenazar. Pero este Pedro quería usar la fuerza humana para defender al Señor. Y dice que desenvainó. Sacó, eso significa, la espada. Porque la espada siempre estaba en un cinto que tenían los soldados. ¿Se acuerdan o no? Amén. Es una especie de cartuchera. Amén. Y ahí, eso se llama. Desenvainar significa sacar la espada. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que Pedro quería sacarle la oreja a Malco? No, él quería matarlo, quería partirlo en dos, quería sacarle la cabeza, hermanos. Pero yo me imagino que Malco era tal vez un poco más joven. Y como ya Pedro estaba mayorcito, agarró y lo quería partir, seguramente esquivó, ¡zas! Pero la oreja no se salvó. ¡Pah! Le arrancó la oreja, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, por eso yo ya les he dicho muchas veces, cuando alguien quiera contender y te quiera decir, no, Cristo, yo no creo en Cristo, María es la madre y María también intercede por nosotros. Bueno, tratas de explicarle amablemente y le dices, mira, muéstrame en la Biblia, no hay respaldo bíblico, no hay respaldo histórico sobre lo que tú dices. María era una mujer como cualquiera de nosotros, que evidentemente fue una gran mujer, por eso Dios tuvo a bien mirarle para darle la responsabilidad de criar al Hijo de Dios. Pero hasta ahí llegó. Está seguramente allá en el cielo, disfrutando de la vida eterna, pero ella no es Dios. Pero si no entiende, no te pongas a gritarle, a pelear, a boconearte, no hagas eso. Bueno, ahí tú, ese día, cuando estemos allá en la eternidad, veremos quién tiene la razón, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahí te vas tranquilo, sin enojarte, pero no le hagas tu cara, no le grites, no te pongas rojo de rabia. Ay, no entiende esta señora, no entiende este caballero. ¡Ah! No, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. No cometas el error de Pedro. Déjaselo, ¿eh? Señor, yo hice lo que tú me mandaste. ¿Qué dijo? Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y aquel que rechaza, dice la Biblia, aquel que no acepta a Jesús, se burla de Jesús, será condenado. Ya es condenado. Y lo que le espera es el infierno eterno. No hay más salvación, no hay otro camino. Así que ya tú cumpliste. Un día cuando estés allí, Señor, yo le prediqué tu palabra. No quiso escuchar, bueno, ya tendrá que entenderse contigo. ¿Están entendiendo? Amén. Pero no cometan el error que cometió Pedro. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, vamos a volver nuevamente a Mateo capítulo 26. Así que, gloria a Dios, tienen que estar diestros con sus Biblias porque vamos a usar varios versículos en esta serie. Amén. Versículo, estamos en el 48 y vamos a ver lo que acabamos de las mismas escenas. Y al que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Hermanos, y entre una de las costumbres judías, hermanos, estaba darse beso. Para nosotros, para los bolivianos, eso como que no se ve bien, ¿sí o no?
Yo tengo mi papá que vive allá en Argentina. Y a veces llega con su familia y alguna vez nos encontramos, hablamos. Y a veces sus yernos, tengo un hermano también de parte de mi papá y cuando nos encontramos, ellos tienen la costumbre también de besarse entre los hombres. Y cuando a mí la primera vez me besó, pues, gloria a Dios, mi hermano medio que no me pareció muy normal. Pero en Argentina, no sé si ustedes lo han visto, los varones también tienen la costumbre de besarse en la mejilla. Es de 2 besos. ¿Lo han visto, sí o no? Pero para nosotros, medio que eso que no se ve bien, ¿sí o no? Pero es una costumbre del país. De la misma forma, los israelitas tenían esa costumbre. Entre los amigos cercanos, entre la gente cercana, entre los conocidos, tenían la costumbre de darse beso en la mejilla. ¿Están entendiendo? Entre amigos. Simplemente es eso. ¿Qué más dice? Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Hermanos, y la palabra salve viene de la palabra griega Jairo. Pónganle ese nombre a su hijo, yo le puse a mi hijo. Y Jairo significa feliz, significa regocijar, significa estar alegre, estar contento, significa gozarse. Es decir, miren, este Judas se estaba acercando con alegría, ni siquiera había arrepentimiento. Estaba gozoso de júbilo. ¿Por qué? Porque seguramente ahí estaban las 30 piezas de plata sonando en sus bolsillos. Y la próxima semana vamos a ver esta enseñanza que solamente les voy a dar un adelantito. ¿Por qué Judas estaba así, de feliz, de contento? ¿Se acuerdan que muchas veces cuando quisieron matar a Jesús, Jesús escapó? ¿Se acuerdan o no? Y no le hacían nada. Judas pensaba que iba a pasar lo mismo. Me echo plata y al maestro no lo van a tocar, porque Él es Dios. Y vamos a ver esta enseñanza en la próxima enseñanza del próximo domingo. Así que no se lo pierdan, porque no me quiero salir del tema. Entonces estaba feliz, gozoso. ¡Oh, salve, maestro! Y le besó. Aleluya. Miren lo que dice, versículo 50. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Ahora, aquí hay un problema en la traducción, porque aquí la palabra amigo, escúchenme bien, viene de la palabra griega getairos. Y getairos no implica un amigo íntimo, un amigo de confianza. Getairos más bien habla de un camarada, de un compañero de equipo, de alguien que se apega a ti, pero con motivos egoístas. Gloria a Dios. No es que era un amigo fiel. Gloria a Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 15, versículo 14, no lo busquen. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo a sus discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando? Y aquí la palabra amigos viene del griego filos, que significa amigo querido, significa amigo leal, significa amigo de confianza, amigo fiel. Así que no es la misma palabra, hermanos. Aquí simplemente le está diciendo: oye, compañero, oye, convenenciero. Porque ¿sabían que ustedes sabían que hay amigos que solamente son tus amigos por conveniencia? ¿Sí o no? Y a veces ves ahí al muchachito que tiene plata, que tiene buenos celulares, y se acerca y dice: hola amigo, ¿cómo estás? Así. ¿Me invitas una hamburguesa? Pero ese no es un amigo leal, no es filos, es, gloria a Dios, aleluya, getairos. ¿Por qué? Porque no es un amigo sincero. Y era así este Judas, era un convenenciero. ¿Y qué dice? Y vamos a ver que en la segunda parte del versículo 50 Jesús lo aclara. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pregunta: ¿era su amigo fiel?
¿Era su amigo íntimo? ¿Era su amigo de confianza? No. No era un verdadero amigo, era un hipócrita. Porque había vendido a su maestro. Gloria a Dios. Versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Esta es la escena que acabamos de ver, de Pedro, que le saca la oreja a Malco. Versículo 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque los que tomen espada, a espada perecerán. ¿De qué está hablando esto? ¿Ah? ¿De qué habla esto? De la justicia de Dios. Y aquí de alguna forma, escúchenme bien, yo sé que a muchos no les va a gustar, Jesús está validando la pena de muerte. ¿Qué, pastor? Sí. ¿Cuántos saben que en el Antiguo Testamento existía una ley que se la conocía como la ley del talión? Y decía ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Qué significa todo esto? La justicia de Dios. ¿Por qué? Porque si alguien a su enemigo le sacaba su mano, la ley decía, como pago por esta su infracción, a él también que le saquen su mano. ¿Por qué? Para que el castigo no sea mínimo, porque no sería justo, pero también para que no se sobrepase el castigo, porque tampoco sería justo, porque Dios es un Dios justo. Entonces, si tú le sacaste la mano, lo justo es que también te saquen la mano, ¿sí o no? Porque Dios es justo. Por eso, hermanos, Jesús dice también esto de una forma más amable: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y ahí es el problema, que muchos seres humanos no entienden. Y les voy a poner, es importante enseñarles esto. Muchas veces, cuando no analizamos, principalmente cuando somos jóvenes, y no pensamos para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque tal vez nuestros padres no nos enseñaron bien, porque también están perdidos en el mundo, porque no conocen a Dios. Entonces vivimos una vida que nos da muchas libertades. Y hay el jovencito, 17 años, embaraza a una muchacha. Pero tal vez nunca amó a esa muchacha. ¿Por qué? Porque todavía pues es niño. 17 años es niño. La Biblia habla de la edad para que una persona pueda enamorar, una muchacha, un muchacho. Tienen un hijo que no nació por ellos con las condiciones que debería. Pasan los años, la muchacha dice: yo no le quería a este hombre, ni yo le quería a esta mujer. ¿Qué hice? Ya hay el pobre niñito ahí sufriendo por las malas decisiones que tomaron. Pasan los años, separados, un problema matrimonial, muchas peleas, y le quieren echar la culpa. Dios, ¿por qué? Porque no. Dios, ¿qué tiene que ver en eso? Fue tus malas decisiones. O cuando se le dice a la muchachita: hija, ora para buscar un esposo. Pero la muchacha no hace caso. Uno del mundo se va a buscar a las discotecas, se va a los karaokes, se va a todos esos antros. Y se consigue uno de esos hombres que no valen la pena. Se casa, el papá le dice: hijita, no te cases, por favor, ese hombre no es bueno. Vas a sufrir, va a llegar borracho, te va a pegar, te va a patear, te va a engañar. No, papi, yo me caso y me caso. Y la muchacha se casa con un hombre malo que no conoce a Dios. Pasa unos años, 2 años, la muchacha queda ahí con 2 hijitos, 3 hijitos. El hombre se va, desaparece. Después la muchachita está llorando. Y alguien le habla de Dios: ven a Cristo. Y piensan que por venir a Cristo se va a solucionar sus problemas. Y como por arte de magia van a desaparecer los niños. Van a volver los años. No, hermanos. Todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Y muchas veces, muchos papás, muchas mamás sufren las consecuencias de sus malas decisiones. O muchos se meten con hombres casados, con hombres que tienen con familias,
cometen adulterio. Y el juicio de Dios va a llegar, no te vas a librar. Y aunque vengas a la iglesia, si tú te arrepientes, Dios te perdona. Pero escúchame bien, las consecuencias de tu pecado te van a alcanzar. Y de eso no te va a librar nadie. Tienes que pensar para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y ese es el error hoy día en las predicaciones de muchos pastores. Dios es amor, Dios te ama y te va a aguantar, haz lo que quieras, vive como quieras. Después ya te perdonas de Dios y las cosas se van a solucionar. No es así. Las consecuencias de tus malas decisiones te van a seguir hasta el final. Porque has sembrado. Y cuando siembras, es imposible que no coseches. Siempre va a haber consecuencias de lo que has sembrado, ¿sí o no? Y eso le está diciendo aquí a Pedro, le está advirtiendo. Oye, Pedro, ten cuidado. Más bien le salvó porque estaban en el tiempo de la ley. ¿Se imaginan si a Marco? Porque después en otros versículos se ve cómo Jesús agarró la oreja y se la pegó. Imagínense, nuevamente aquí Jesús estaba demostrando que era quien decía, ¿sí o no? Por eso los judíos no tenían excusa. ¿Quién sabe que si Jesús no hacía eso, buscaban a Pedro y ¡pah! Porque uno de sus parientes se encontró nuevamente con Pedro, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Hermanos, una legión tenía más o menos alrededor de 6,000 hombres. Amén. Por 12, ¿cuánto sería? Más o menos estamos hablando de 72,000 ángeles, más o menos. Ahora, si nosotros vemos el Antiguo Testamento, un solo ángel, hermanos, destruía a un ejército. Porque muchas veces se ve cómo Dios envió a su ángel para pelear por Israel. Y un solo ángel, todo un ejército los hacía papilla. Ahora imagínense, 72,000 ángeles. ¿Sí o no? Él tenía el poder para hacerlo, ¿sí o no? Amén. Tenía todo el poder porque era Dios. Pero miren lo que dice. Gloria al 54. Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Y aquí vemos cómo Jesús, de una forma voluntaria, se entregó. Él podía librarse, él podía pedirle a su Padre, Padre, dame 72,000 ángeles y haznos papilla a todos estos. Pero él dijo, entonces, ¿cómo se van a cumplir las escrituras de los profetas? ¿Cómo? Gloria a Dios, ¿cómo? Vamos a seguir avanzando. Amén. Estamos en el versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. ¿Por qué no le prendieron? Porque todavía no era su hora. Y ese es un principio que tiene que acuñarse en los cristianos. Estamos en las manos de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen y yo les doy vida eterna. Y nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces, eso quiere decir que Dios nos ha trazado un destino. Y ya sabe Marco Quinteros cuándo va a morir. Y por más que haya pestes, haya guerras, rumores de guerras, imposible que me pueda adelantar. Pero tampoco es imposible que me pueda retrasar. Porque Dios es un Dios de orden. Él tiene todo bajo control. Él gobierna este universo. ¿Qué dice, gloria a Dios, Daniel capítulo 4? Todos los hombres de la tierra son considerados como nada. No somos nada.
Y Él hace según su voluntad en los ejércitos del cielo y entre los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie. Entonces vemos aquí cómo Dios, de una forma soberana, tiene el control de todo. Por eso hace esta aclaración Jesús. Predicaron en el templo públicamente, pero nunca me hicieron nada. Pero miren lo que dice el versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Vuelvo a insistir en esto. Todo lo que está escrito, sí o sí, se va a cumplir. Amén. Es imposible que una tilde o una jota no se cumpla, es imposible. Por eso, hermanos, la palabra profética más segura que tenemos es la Biblia. Apeguémonos más a la Biblia, hermanos. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Lo que vimos la semana pasada, no solamente fue Pedro, sino todos los discípulos se abandonaron. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. O sea, Caifás era el jefe o el presidente de todo el Sanedrín, gloria a Dios, juntamente con su suegro Anás. Aleluya. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Eso quiere decir, hermanos, que Pedro estaba con una lucha en su corazón. Voy a seguir al maestro, no lo voy a negar. Tal vez estaba pensando así, yo supongo, por eso dice que le seguía en secreto. Él vio todo lo que le hicieron a Jesús, porque él quería saber qué iba a pasar. Gloria a Dios. Versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Versículo 60. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Hermanos, estos enemigos de Jesús odiaban tanto a Jesús, tanto era su rencor, que estaban buscando testigos falsos. Y la palabra falsos, ya sabemos, viene de la palabra griega pseudos, mentirosos, no confiables. Y dice que hallaron a 2 testigos falsos. Miren el desenlace. Esto es muy importante. ¿Qué dijeron? O sea, esos 2 testigos falsos. Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y esto es lo que Jesús dijo, escúchenme bien, antes de entrar a la enseñanza, en Juan. Vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 19. Respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, pero eso es lo que dijo Jesús. Pero ¿por qué la Biblia dice que eran falsos testigos? ¿Ah? ¿Por qué? Porque estos testigos sacaron del contexto lo que Jesús dijo. Torcieron las palabras de Jesús. Jesús nunca dijo que iba a derribar literalmente el templo de los judíos. Y Juan claramente dice que se estaba refiriendo al templo de su cuerpo. Miren lo que dice el versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y estos falsos tomaron las palabras de Jesús, las sacaron del contexto. Por eso dice la Biblia que son testigos falsos. Y eso es lo que hace el diablo con la palabra de Dios. Pero eso mismo hacen los hijos del diablo con la palabra de Dios. Lo siguen sacando del contexto porque son falsos. Escúchame bien. Cualquier persona, sea quien sea pastor, reverendo, cura, padre, testigo de Jehová, adventista de cualquier religión,
Cualquier hombre, escúchenme bien, que tuerza las escrituras y esté enseñando mal, la Biblia es clara, es un falso. Por eso, hermanos, cuando vamos a predicar e enseñar, estudien. No enseñen por enseñar. Cuando una persona está predicando, está evangelizando en la calle y le dice: ¿usted tiene problemas, señora? ¿Tiene problemas económicos? ¿Está sufriendo? ¿Madre solterez? ¿Le ha dejado su marido? Venga a Cristo, porque Dios quiere hacerle rico. ¿Cómo es esa persona que está predicando eso? ¿Ah? Es un falso. ¿Por qué? Porque está torciendo las enseñanzas de Jesús, así como lo hicieron estos dos testigos. Por eso la Biblia dice que son falsos, porque habían torcido las palabras de Jesús. Le habían dado la interpretación que ellos querían. Este es un terrorista, quiere derribar en 3 días, dice, este templo, y en 3 días va a levantar un nuevo templo. Habían torcido las escrituras. Por eso, hermanos, tengan cuidado cuando predican, porque hoy día hay muchos falsos pastores. Por eso les decimos falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles y falsas sectas. Por eso decimos que el catolicismo es una falsa secta. Por eso decimos que el adventismo es una falsa secta. Por eso decimos que los testigos de Jehová son una falsa secta. ¿Por qué? Porque están dando la interpretación que quieren a la palabra de Dios y están torciendo las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Están entendiendo o no? Por eso es que la Biblia dice que eran falsos. Aleluya. Y miren, por culpa de los falsos, lo que va a acontecer. Gloria a Dios. Esténse atentos. Pero antes, ¿qué es? Según la ley, recordemos que mientras Jesús estaba en este mundo, seguía en vigencia la dispensación de la ley. ¿Cómo debían ser los testigos? A ver, un momentito, vayamos a Deuteronomio, capítulo 16. Aleluya. Deuteronomio, capítulo 16. Deuteronomio, capítulo 16, versículos 18. Y lo vamos a leer hasta el 20. Miren lo que dice. Deuteronomio, capítulo 16, versículos 18 al 20. Miren lo que dice. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo, ¿cómo? Con justo juicio. Tenía que haber justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cómo debía ser la justicia? Con justo juicio. ¿Qué es lo que habían hecho el sumo sacerdote, los escribas, los fariseos? Habían buscado falsos testigos. Estaban torciendo el derecho que tenía Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Porque la justicia debía ser con equidad, sin acepción de personas. ¿Pero qué estaban haciendo ellos? Estaban siendo injustos. Estaban violando, gloria a Dios, los principios de la justicia. Y Jesús estaba siendo juzgado de una manera injusta, porque le estaban culpando de algo que él no dijo. Él no quería derribar el templo físico, no lo quería hacer. Él estaba hablando de su muerte y su resurrección. ¿Están entendiendo o no? Amén. Por eso dice que fue acusado inocentemente, porque él nunca dijo eso: yo voy a derribar este templo y lo voy a hacer que no. Gloria a Dios. Sino que buscaron falsos testigos. ¿Para qué? Para que tuerzan las palabras de Jesús. Aleluya. Aleluya. Volvamos a Mateo, capítulo 26. Mira lo que dice el versículo 62. Aleluya.
Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? ¿Qué cosa les iba a decir Jesús? ¿Qué quieres que les dé una clase de escatología? ¿Para que entiendan las escrituras? ¿No? ¿Eso les iba a decir? No entendían, estaban tapados, hermanos. Así como ya muchos cristianos y mucha gente no entiende la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no son pues hijos de Dios, están tapados. Versículo 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: miren, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta que hasta antes de eso Jesús no decía nada? Pero cuando dijo te conjuro, ahora esto no está hablando de brujería, sino le está diciendo te intimo, te animo que hables por el Dios viviente. Eso es lo que significa. ¿Y qué hizo Jesús? Tuvo que hablar. Y miren lo que dice el versículo 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho. No estaba negando, él afirmó, confirmó que era el Hijo de Dios. Y nuevamente quiero dar énfasis a esto. Por eso los judíos no tienen excusa, no son inocentes, son culpables. Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Uy, qué declaración, hermanos, más poderosa. ¿Quién dijo eso, hermanos? ¿Lo dijo Mahoma? ¿Ah? ¿Lo dijo Buda? ¿Quién? Nadie. Porque no eran Dios. Pero Jesús, como Dios, hizo tal afirmación. Versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Entonces, generalmente se ve esta acción en el Antiguo Testamento, que cuando se blasfemaba en contra de Dios, se cometía pecado en contra de Dios, se rasgaban las vestiduras, ¡pah!, en señal de ira. Y aquí el sumo sacerdote está aparentando ser un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. Y se rompió, ¡pah!, ¿por qué este ha blasfemado? Y siendo hombre se hace Dios. Aleluya. Pero miren, se los pregunta: ¿qué os parece? Les preguntó a los del Sanedrín, les preguntó a los fariseos, a los escribas: ¿qué os parece? Y miren el veredicto que ya sacaron allí. Ahí ya se determinó que Jesús debía ser crucificado. Esto no lo determinó Poncio Pilato ni los gentiles, sino lo determinaron los fariseos. Miren lo que dice: ¿qué os parece? Respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Reo de muerte. Y ese era el castigo. Según ellos estaban actuando de una forma correcta, justa, porque ese era el castigo para los que blasfemaban el nombre del Señor o el nombre de Dios. Entonces decían: este no es Dios, a pesar de las señales, a pesar de todo lo que ha demostrado Jesús. Decían: este no es Dios, está siendo Dios a sí mismo. Y la ley decía que cualquiera que hablare en el nombre de Dios en vano debía ser muerto. Vayamos un momentito a Levítico capítulo 24. Levítico 24 versículo 16 en su primera parte. Levítico capítulo 24 versículo 16. Miren lo que dice: el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Entonces, según los judíos, hermanos, ellos estaban actuando de una forma justa, con equidad, sin violentar la palabra de Dios, pero gloria a Dios, ellos no entendían, no comprendían que Jesús es Dios. Gloria a Dios, aleluya. Sigamos avanzando. ¿Qué más dice? Estamos en el versículo 67. Y aquí viene o comienza la pasión, los sufrimientos del cuerpo físico de Jesús. Entonces le escupieron en el rostro. O sea,
¿Cómo era la escena aquí? Hermanos, de esta distancia a donde ustedes están sentados, yo no pudiera escupirles directamente a la cara. Entonces se acercaron de uno por uno, agarraron la saliva y ¡puf! Frente a frente, escupieron el rostro de nuestro Señor. Yo no quisiera estar, hermanos, en los zapatos de esos hombres. Escupieron a Dios mismo, hermanos. Hicieron una flema en la garganta. ¡Oh! Lo escupieron. Eso es lo que sufrió nuestro Señor por nosotros, hermanos. Aleluya. ¿Qué más dice? Y le dieron de puñetazos. O sea, después de escupirle, esta es la acción. Y aquí puño, hablo de mano cesada. Le escupieron y le dieron un puñetazo. ¡Pah! El otro vino y ¡pah! ¿Se imaginan? Tal vez en ese momento se le comenzaron a tapar los ojos a Jesús. Se le comenzó a poner amoretado el ojo. ¿Quién sabe? Tal vez le abrieron la ceja. Tal vez le dislocaron la nariz y estaba chorreando sangre de su nariz por los golpes. ¿Por qué? Porque la profecía decía que ningún hueso podía romperse del cuerpo de Jesús. Así que no creo que sea roto. Pero sí creo que le han dislocado la nariz y en ese momento estaba chorreando sangre y todo empapado. Seguramente estaba chorreando sus vestiduras de la sangre que estaba viniendo a su nariz, o tal vez tenía ya la ceja rota, el pómulo hinchado, quién sabe, tal vez los labios reventados. Y todo eso aguantó Jesús por ti y por mí. Por eso es que no tenemos excusa, hermanos. No tenemos excusa. Ese día, el que negare al Señor Jesucristo va a ser condenado. Y no solamente eso. ¿Qué más dice? Aleluya. Y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. O sea, otros tal vez tuvieron un poco de temor, qué sé yo, le escupieron, pero simplemente le dieron una bofetada. ¡Pah! Yo me imagino cómo estaban las mejillas de Jesús todo calientes por el ardor de la palmada, porque gloria a Dios, aleluya. Generalmente la bofetada hace que la sangre fluya más. ¿Alguna vez les dieron una bofetada cuando estaban en el mundo? Y no se hagan, porque alguna vez yo también recibí una bofetada. Y en ese momento sientes caliente y piensas, y es como si la sangre estuviera fluyendo más en ese lugar, ¿sí o no? Todo eso aguantó Jesús por ti y por mí. ¿Qué más? Versículo 69. Te alabamos, Señor. 68. Pero antes, no, versículo 68. Diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Bueno, aquí no se entiende muy bien por qué dice profetízanos, ¿quién te golpeó? Pero vamos a ver este mismo pasaje, gloria a Dios, en Lucas capítulo 22, versículo 64. Porque aquí explica con mayor claridad que le pusieron un velo. O sea, muchos dicen que le pusieron una venda, le taparon los ojos. Lucas capítulo 22, versículo 64. Miren lo que dice. Y vendándole los ojos, o sea, le pusieron un trapo a los ojos para que no pudiera ver. Le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Gloria, adivina. Profetizar significa adivina quién te golpeó. Y seguro, ¡pum!, le daba el otro, ¡pum!, le daba el otro, ¡pam!, le abofeteaba el otro, ¡puf!, le escupía. ¿Quién? ¿Cuál de nosotros? ¿Cuál? A ver, si es el Cristo, adivina, profetiza. Eso le estaban diciendo, hermanos, para que entiendan. Por eso, hermanos, la película La Pasión de Cristo, si te impactó, quiero decirte que quedó así chiquitito. Y la próxima semana vamos a hablar de eso, hermanos. Van a ver todo el sufrimiento que Jesús padeció por ti y por mí. Volvamos, Mateo capítulo 26. Ahora sí, versículo 69.
Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús, el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Entonces Pedro fue testigo de todo lo que estaba padeciendo Jesús. Escúchenme. Seguramente estaba mirando ahí de la puerta del patio, el Sanedrín, estaba viendo cómo lo estaban golpeando a Jesús. Y tal vez le entró un poco de temor, de miedo. Por eso cuando la portera le dijo: oye, tú estabas con él, tú eres uno. No, yo no conozco. Se comenzó a hacer el loco, porque humanamente tuvo temor, porque él estaba viendo todo lo que le estaban haciendo a Jesús. Versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Ahora, hermanos, recordemos que los judíos eran temerosos de la ley. ¿Qué es lo que hizo Pedro para que lo dejaran de acusar? Dice que comenzó a jurar: juro por Jehová de los ejércitos que yo no lo conozco. Entonces dije: sí, debe ser verdad, porque es judío, debe ser verdad. Levantó el nombre de Dios en vano. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos. Verdaderamente tú eres de ellos. Y quiero que veamos este pasaje en Juan capítulo 18, versículo 26. Porque uno de esos hombres era un conocido, era un pariente del que le había sacado la oreja de Malco. Vayamos a Juan capítulo 18, versículo 26. Miren lo que dice el Señor. Juan capítulo 18, versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, o sea, era pariente de Malco, le dijo: ¿no te vi en el huerto con él? ¿No te vi? Y miren cómo respondió Pedro. Volvamos a Mateo capítulo 26. Aleluya. Tienen que volverse diestros en sus Biblias, hermanos. Mateo capítulo 26. Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Ahora, recordemos, hermanos, que Pedro era marinero, era pescador. Y seguramente, gloria a Dios, aleluya, Pedro, en su vida de marinero, gloria a Dios, hablaba palabras soeces, malas palabras. Y cuando se convirtió en discípulo de Jesús, él cambió su forma de hablar. Ya hablaba con respeto, era ya más manso, ya no hablaba palabras soeces. Entonces, había un cambio. Es como esto. En el mundo éramos mal hablados. Hablábamos ajos, pimientas, hijo de tal, hijo de cual. Porque si ustedes ven a las personas de afuera, así hablan, ¿sí o no? Puro ajos, pura pimientas, puras maldiciones, puras palabras soeces. Pero cuando esa persona se ha convertido a Cristo, se lo reconoce por su forma de hablar, ¿sí o no? Y a veces a mí me reconocen porque yo siempre les digo: Dios le bendiga, paz del Señor. Y cuando alguna vez tengo una emoción o pasa algo, siempre digo: gloria a Dios, aleluya. Entonces la gente te reconoce por tus palabras. Entonces Pedro era reconocido por sus palabras, porque hablaba como un cristiano, tenía un lenguaje cristiano. Pero miren, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Ahora, yo cuando leía esto, la verdad yo pensaba que hablaba de palabras soeces, que comenzó Pedro a hablar malas palabras, ajos, pimientas, pero no. Cuando hice un estudio sobre estos versículos, él estaba maldiciéndose a sí mismo.
y maldiciendo: maldita sea, no me creen, son unos malditos, maldito sea, ¿por qué no me creen? Y comenzó a jurar: entiendan, malditos, juro por Jehová de los ejércitos que yo no conozco al hombre. Eso es lo que estaba haciendo Pedro, negando a su Señor, negando a su Maestro. Y enseguida, ¿qué pasó? Cantó el gallo. ¿Y qué creen que pasó? ¿Ustedes creen que Jesús no se acordó de lo que Jesús le dijo? Hay un hombre, un discípulo de los apóstoles. Su nombre es Josefo. No es que él escribió algún libro sagrado, no. Pero en la historia de la iglesia se habla de este hombre, de Josefo, como uno de los discípulos de Pedro, de Juan, de Jacobo. Y entre uno de sus escritos de este Josefo hay algo que me impactó. Dice que después de que ya Pedro fue restaurado, Jesús partió, él comenzó la iglesia y ya predicaba Pedro. Dice que cada que escuchaba el canto del gallo, Pedro siempre lloraba. Siempre lloraba. Ya había sido restaurado, ya era el pastor allí en la iglesia de Jerusalén. Pero dice este Josefo en sus escritos que cuando Pedro escuchaba cantar el gallo, siempre se la pasaba llorando. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Saben por qué Dios, cuando nos perdona, no borra de nuestra memoria lo que hicimos? ¿Saben? ¿Saben por qué? Porque Dios no quiere que olvidemos de dónde nos sacó. Y estemos siempre conscientes de lo que éramos y de lo que ahora somos. ¿Gracias a quién? Gracias a Jesús. Amén. Lastimosamente hay pastores que dicen que cuando Dios nos perdona de nuestros pecados, Él borra de nuestra mente lo que hicimos. Pero eso es una mentira. A mí me decían eso. Eso es una falacia. Eso no es verdad. O díganme, hermanos, si no se acuerdan de lo que hicieron. ¿Sí o no? Y a veces nos viene eso a la memoria. Y a veces nos sentimos mal. Qué malos éramos. Pero este recuerdo no es para condenación, sino es para recordarnos de dónde Dios nos sacó. Cómo andaba perdido, cómo tomaba, cómo engañaba a mi esposa, cómo mentía, cómo hacía cosas malas. Pero ahora Dios me cambió. ¿Están entendiendo? Pero a veces nos duele cuando nos acordamos, ¿sí o no? Y nos avergonzamos, decimos: Señor, ¿por qué te fallé? Aleluya. Pero vuelvo a repetir, esos recuerdos no son para condenación. Gloria a Dios. Ahora, aquí surge otra pregunta. ¿Pero por qué Dios nos dijo: no me acordaré nunca más de tus pecados? ¿Ah? ¿Por qué? Escuchen, en la mente de Dios de una manera soberana dijo: no me acordaré más de sus pecados y transgresiones. Por eso, hermanos, escúchenme bien. Es verdad que nosotros se nos queda el recuerdo de lo que hicimos, pero eso no significa que vas a tener que orar de por vida por eso. No, ya Dios te perdonó. Cuando estemos allá en el cielo, si estamos a cuentas con Dios, alineados con Dios, no vamos a ser culpables de nada. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó y Él nunca más se va a acordar de nada. Por eso es que vamos a poder entrar al cielo. ¿Están entendiendo o no? Y Dios ya no nos va a poder decir nada. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ya no se acuerda más. Pero aquellos que no tienen una relación con Dios, sus pecados no fueron borrados con la sangre de Cristo, ellos están perdidos. Y todos sus pecados anotados, registrados, de A a Z. Pero nosotros somos sin pecados. Y todo esto gracias a la obra redentora de Jesús. Y todo lo que sufrió, todo lo que estamos viendo. ¿Están entendiendo o no? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Estamos, gloria a Dios, aleluya, 75. Correcto. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pero quiero ver este mismo pasaje en Lucas capítulo 22, versículo 61, porque aquí
Lucas relata que Jesús mismo le vio cara a cara en ese momento a Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 61. Miren lo que dice. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. O sea, Jesús miró a Pedro, pero como diciéndole: ¿aprendiste tu lección, Pedro? A no confiar en ti mismo. Y en ese momento seguro Pedro se acordó de sus palabras. Y miren lo que dice la segunda parte. Y eso mismo dice la segunda parte. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Me negarás 3 veces. Gloria a Dios. Volvamos, Mateo capítulo 26. Ya estamos acabando. Versículo 61. Perdón. Versículo 75. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Ahora, ¿cómo es que lloró amargamente? Porque en él había un genuino arrepentimiento. Y se amargó porque dijo: Señor, te fallé. Lloró: Señor, no soy digno. Por eso dice que salió, huyó, escapó. Muchos teólogos serios dicen que corrió al monte de los olivos a llorar amargamente: Señor, te fallé. Perdóname por ser autosuficiente. Perdóname por contradecirte, Señor. Perdóname por pensar que yo era más fuerte que ti, Señor. Ahora tengo que tragar esta copa de amargura. Aleluya. Pero escúchenme bien. La diferencia entre la traición de Judas y la negación de Pedro, hermanos, es abismal. ¿Por qué? Porque Judas lo planeó. Él había planificado vender al maestro por 30 piezas de plata. Le había puesto precio. ¿Qué quieres que te demos? Que me den 30 piezas de plata. Lo había planificado. Ya tenía todo charlado. En cambio, lo de Pedro fue circunstancial. No lo planeó. Gloria a Dios. No es que tramó. Gloria a Dios. Sino que simplemente por autosuficiente le vino esta prueba. Escúchame bien, esa es la gran diferencia entre la traición de Judas y de Pedro. Esa es la gran diferencia entre un nacido de Dios y un no nacido de Dios. Escúchame bien, un discípulo nacido de Dios, escúchame bien, no puede planear semejante traición. Si tú sigues planeando traicionar al Señor, y en vez de venir a la iglesia prefieres otras cosas en el mundo, ya lo planificas. No es que, gloria a Dios, fue circunstancial. Y ese día planificas para irte a la fiesta, planificas para irte a la boda, planificas para irte al preste, planificas para irte a emborrachar. ¿Sabes qué? Eres un traicionero igual que Judas. No eres un hijo de Dios. Pero, gloria a Dios, aleluya, el que es nacido de Dios, a veces fallamos, ¿sí o no? A veces pecamos, tropezamos, pero es circunstancial. No es que lo planificamos, tal vez en un momento de debilidad. Gloria a Dios, aleluya. Pero jamás lo planificamos. Jamás tramamos pecar, sino que fue un momento de debilidad. Tal vez en este mismo momento hay muchos como Pedros que todavía se sienten autosuficientes y pueden caer, pero Jesús está ahí para enseñarnos. ¿No es cierto? Amén. Hermanos, esta es la gran diferencia que hay entre un nacido de nuevo y un no nacido de nuevo. ¿Están entendiendo, hermanos? Amén. Espero que sí. Aleluya. Y aquí nos quedamos por esta semana, hermanos. La próxima semana vamos a estar con el penúltimo capítulo de esta serie, los sufrimientos de Cristo.